bueno, y Claudio lo dice muchas veces, ¿no? En toda la parte que Claudio se ha encargado de meter la religión, la espiritualidad, que me parece fundamental. Y él cuando el otro día leía, yo decía, es que es verdad, o sea, es que yo, la alma que es creyente, que le gusta el curso de milagros, que reza cuando tengo que rezar, o que medito, porque para mí es lo mismo, o es la parte más sana mía. En el proceso MAR siempre lo hacemos, ¿eh? En el proceso MAR, que es un trabajo de integración de partes dentro de un contexto también más espiritual, otra vez más cognitivo, es la parte que está más conectada a nuestro guía interior. Y es que yo no entiendo, no puedo entender ni la educación, ni la psicología, ni la medicina. No puedo entenderlo si castramos la parte espiritual. Hola Almudena, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bienvenida. Almudena o Alma. O Alma, sí, sí, sí. Yo digo, en mis dos versiones. O Alma, sí, sí, totalmente. Bienvenida a un nuevo Haití Gracias. Café. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Me hace muchísima ilusión. Además, Bueno, deciros que yo creo que estas cosas también gustan mucho, que por Sevilla, en la parte Andalucía, tenéis un club de fans que en nuestro grupo de WhatsApp de terapeutas, de formación, nos pasamos vuestros artículos, los vídeos, nos hacemos captura de pantalla para decir, están hablando del 4, están hablando del 3, y como nos gustáis tanto, que sepáis que en el sur tenéis un club de fans súper grande. Ay, qué gusto escucharlo. pues Sí, sí, Gracias. nada, sí. gracias. Oye, a la que terminamos la entrevista, organizamos un taller en... Por supuesto, sí, sí, sí. Pues curiosamente esto nos pasó el otro día. Hicimos una entrevista y durante la propia entrevista organizamos un taller. O sea que, Qué bueno, Que ya está en marcha, ya está confirmado, así que... qué maravilla. bueno, que sepáis que conocimos a Almudena hace creo que 11 años en un Sí, sí. SAT. 11, 12, sí, sí, sí. 11, 12 años y bueno, desde entonces, pues bueno, le seguimos la pista por las redes. Es difícil seguirte las pistas, todo es cierto, porque con tantas cosas y tantas Mm. frentes súper interesantes en los que estás metida, pues es complicado como focalizar en una cosa, así que seguramente va a ser una entrevista bastante amplia. Perfecto. Muy bien. Nos gustaría empezar por tu Mm. infancia, por tu influencia de tus figuras parentales. Si nos puedes contar un poco qué tiene Alma Serra de ahora, de aquella Alma Serra que creció de Muchísimo. pequeñita. Pues sí, yo le debo tantísimo a mis padres y ahora soy más consciente después para mí el Fischer Hoffman fue un antes y un después, ¿no? Yo creo que pese a que pienso que tiene una crianza preciosa, mi madre es maestra, mi padre es profesor también en la universidad, entonces han tenido siempre mucha conciencia, ¿no? Educativa. Mis hermanas también, hemos sido 3 niñas, o sea que, y una educación pues muy alternativa para aquella época. Mi madre hizo magisterio cuando yo nací. Bueno, yo creo que yo estaba en la barriga cuando ella hizo magisterio, venía de medicina y le convencía más la parte educativa y hizo magisterio. Entonces ella experimentó Montessori conmigo, yo todas las cosas le hacían las cosas que mi madre estudiaba en la facultad. Entonces, bueno, pues mis recuerdos tanto más inconscientes como ahora los más conscientes, más elaborados, han sido preciosos, ¿no? Y le debo mucho toda mi formación no académica, todo lo que es la música, la sensibilidad, la mirada creativa. Mis padres, pese a ser, bueno, tanto mi padre de venir de la rama científica como mi madre, son muy creativos, muy artistas, artesanos, o sea que le debo mucho esa parte creativa a ellos, por supuesto. Y en este caso, la música iba formando junto al teatro algo importante en tu adolescencia también y te llevó Sí. un poquito a magisterio musical, si no recuerdo mal. Sí, sí, en toda mi familia, ¿eh? Mi tío, que acaba de fallecer además, pianista, mi tía es pianista, mi prima bailarina, tengo 2 primos pintores, por rama de mi padre también tengo pintores, o sea que es como que ha habido un embudo ahí curioso. Y yo sí entré en el conservatorio, empecé antes del conservatorio porque no tenía la edad, empecé con 6 años a tocar el piano y después entré en el conservatorio con 7 y hasta los 16, 17 años estuve flauta travesera, piano, después cogí el saxo. Y como lo comentaba en algún momento, como mi adolescencia a nivel de estudiantil no fue nada buena, o sea, yo soy de las adolescentes que tenía problemas de conducta en la adolescencia, vamos, lo digo con toda la tranquilidad del mundo, y suspendí, y bueno, lo que me salvó fue el teatro. A mí el teatro y la música me salvó, o sea, y lo diré siempre,
lo diré con la boca bien llena, a mí me salvó el teatro en el instituto. Tuve un profesor que además ahora es muy conocido, Alex Odoherty, y me sacó de mi oscuridad personal y el mundo en el que estaba metida, que para mí era de mucha inquietud, ¿no? Qué bueno. ¿Y en qué momento apareció en tu vida el tema de voluntariado? Que sabemos que tienes también una pasión por ayudar Sí. y apoyar diferentes iniciativas en esta línea. Sí. Bueno, yo soy salesiana, estudié en la salesiana, por parte de mi madre toda la escuela nuestra salesiana, y aunque sea más o menos creyente, que yo soy creyente en mi forma de entender la religión, ¿no? El espíritu salesiano siempre ha sido muy vocacional, o sea, de una forma u otra siempre hemos tenido muy presente la ayuda, la parte compasiva, pero no desde la mirada de la pena, ¿no? Sino desde la acción, desde ponerse en lugar del otro, ayudar, trabajar. Entonces, eso como que estaba ahí como una semilla y totalmente incorporado porque pensábamos que la vida era así, que la ayuda, el estar, esa parte la teníamos. Pero un día saliendo por la noche, yo venía de los scouts, habíamos estado en los scouts mi familia, también mis padres metidos en los scouts, y una noche con 18, 19 años, ya en primero de carrera, salí con una amiga que era scout y nos encontramos a un chico. Estábamos, me acuerdo perfectamente, cantando en la Plaza del Salvador en Sevilla. Y nos presenta a un grupo de chicos y chicas que trabajaban en el Polígono Sur de las 3.000 viviendas, que es donde conocí a al que es mi marido, hace 23 años. Y, y empecé, digo, qué curioso, es como los scouts, pero si está dentro, si está tan dentro del movimiento. Y empecé, y estuve 10 años y casi que ya después continuaba muchas otras cosas. Pero estuve en Martínez Montañés, lo que es parte de lo que ahora se conoce como Las Vegas, vamos. Y también tus ganas de entender el mundo y a las personas te llevó a meterte en antropología e incluso hacer doctorado. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo es que digo, debería ser, entenderme la obligatoriedad, entre comillas, siempre por supuesto todo. Pero yo, filosofía y antropología y teología, creo que deberían ser 3 asignaturas y si no hiciésemos un pack en una sola, porque la antropología tiene mucha de filosofía y de teología, debería ser obligatoria en todas las escuelas, de verdad. O sea, yo cuando entré con 20 años en antropología y me di cuenta de que el mundo era tan relativo, que lo que yo pensaba que era bueno o estupendo era una idea entre millones y millones y millones y que además aún así también era relativa. Me dieron una vuelta al calcetín de tal forma que yo dije, madre mía, qué poco sé, qué poco sé de todo, de la vida, de otras personas, qué importante me he creído sabiendo que el otro o la otra también es importante. O sea, de verdad fue asombroso. A mí antropología es que me cambió la vida completamente, todo, ¿eh? Y después hice el doctorado, estuve investigando muchos movimientos políticos en zonas marginales de Sevilla, me metí en todo ese movimiento que había, pues con 21, 22 añitos, o 23 por ahí más o menos, hacer el doctorado también porque me interesaba mucho entender a la gente. Yo tenía un profesor de antropología catedrático que decía, antropología es estudiar por qué la gente es tan rara. Y yo como lo de la rareza lo tengo un poco incorporado y dije, pues este es el sitio, este es el sitio donde yo tengo que estar. Así que así, antropología me encantó. Vamos, y me sigue encantando, me fascina, me apasiona, vamos. Y ahí ha ocurrido un suceso trágico en tu vida que ha marcado tu inicio de búsqueda en campo de quizás psicología también. Quizás Sí. esto era la semillita, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí fue el clic. Yo estaba el primer año de antropología, yo venía, claro, de magisterio de antropología es la noche y el día a nivel de estudio, muy diferente. Entonces el primer año de antropología me fue regular, ¿no? Mi hermana Nerea estaba estudiando en Huelva y estaba haciendo ingeniería forestal y como las dos éramos educadoras también y estábamos en todo el ámbito de la educación social, del voluntariado, nos fuimos a buscar un sitio de campamento. Ella venía mala, venía de Huelva, estaba muy resfriada y se quedó dormida. Y en aquella época, en el 2000, pues los cinturones de seguridad no era como ahora. De hecho, el coche en el que íbamos tenía el cinturón de seguridad metido detrás del asiento, no es de estos de los que ahora es imposible. No lo tenemos ni a la vista. Y con la mala fortuna de que íbamos las 2 personas que íbamos delante con el cinturón y las 2 que iban detrás éramos 4 chicas, veníamos de la Sierra de Sevilla de buscar sitio de campamento que nos íbamos al mes. O sea, ya hemos visto los sitios, hemos hablado con el camping y todo. Y nada, no sabemos especialmente lo que pasó, pero perdí yo el control del coche y mi hermana fue la única que falleció.
Y ahí pues imaginaros, mi figura de apego, yo me llevaba 13 meses, me llevaba 13 meses con ella y todo se me fue. Y la forma en la que yo compensé, que también eso es mucho de mi tipo, ¿no? La forma en la que yo compensé el vacío, la tristeza, era haciendo. Yo estudiaba, más estudiaba, fui madre súper joven, me casé súper joven, era como, necesito como demostrar, ¿no? Y hacer, desde la carencia, claro. Y ahí fue cuando un amigo misionero me regaló un libro pequeñito del enagrama de los jesuitas. Y yo lo leí y cuando llegué al enatipo en el que yo me voy a identificar, dije, no puede ser. Y lo volví a leer. Digo, si no. Y lo volví a leer. Digo, ¿cómo puede ser que alguien escriba cosas que yo sé que no le contaba a nadie? Que es imposible. Y tal, de esa forma, de repente me metí en lo que sería internet de aquella época, al tiempo, y apareció en Cataluña una formación y me fui sola. Me fui sola con un billete de tren. Allí. Y ahí fue donde empezó todo mi cambio a nivel psicológico. Increíble, vamos. Y en este caso, luego llegaste al programa SAT, que fue donde te conocimos. Exactamente, Ahí es allí. donde conocimos todos más profundamente el tema del eneagrama y donde te identificaste, en este caso, con un eneatipo y su Sí, subtipo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso. sí, pues yo, como decía en el librito este que me pasaron, yo me leía el 4 y a priori, vamos, era como decir, madre mía, si hace falta que solo que le ponga una foto. Pero cuando llega al proto, que nos centramos mucho no en los subtipos, en los más contratipos, no puedo decirlo así, en los que son más... A mí esa parte victimizadora o que se victimizaba tanto, esa parte de la pena, yo decía, ay Dios mío, es que todo me resuena, pero hay un punto que me falta. Porque yo esa parte de la pena, de la víctima, sabía que la tenía, pero no la mostraba. Entonces, también en mi carácter un poquito más masoquista, ¿no? De Lowen. Entonces, por supuesto, disfruté del trabajo, me metí, volví, estuve mucho tiempo en todos los grupos de seguimiento de Sevilla y ya en el 1, cuando empezamos a ver sus tipos, dije, ostras, esto es... Claro, es que yo hago un esfuerzo por compensar esto porque no se vea mi parte tan víctima, mi parte de pena, mi parte oral, mi parte... Uf, y era la energía. Y ahí es donde hice el clic, dije, ¿qué energía invierto en que esto no se vea? ¿No? Y de hecho, muchas veces insistimos tanto desde Aiki de conocer bien las 27 formas de ser, porque si no Totalmente. conocemos los contraeneatipos, muchas veces es muy difícil ubicarnos. Y también es muy interesante el matiz de qué subtipo tenemos de segundo o qué subtipo Totalmente. tenemos ciego, que a veces es lo mismo, pero no tanto. ¿Cómo sería en tu Mm. caso? Sí, yo en una de las convivencias que hicimos cuando empezamos a, no sé si recordáis, porque no sé si coincidimos, no me acuerdo, estuvimos en Madrid haciendo varios encuentros de educación cuando cuando Claudio estaba haciendo investigaciones sobre los subtipos, hicimos varios encuentros, que fue cuando empezaron los premios de la Fundación Claudio Naranjo a la educación, que en la primera promoción nos dieron uno a un proyecto que presenté. Y ahí estuvimos viendo el apellido, ¿no? Que le decían en aquel momento, era el conservación sexual, conservación social, y ahí como di un paso más en mi trabajo personal. Como dije, uy, esto me ayuda a afinar más aún, porque por momentos en historia de mi vida me había visto mucho en la parte social de la vergüenza, de la timidez de pequeña también, pero yo tengo una, un afluyente mío, así un poquito radical, que también lo tengo, y un poco brutícola, como le digo yo algunas veces, también porque mi madre también tira por ahí por ese carácter que yo creo que ya lo tiene ese de primero, y me ayudó muchísimo a poner. Y de verdad creo y sigo pensando que la riqueza del enagrama, aparte de los 9 enatipos, está en descubrir sus tipos, quién tiene de primero, quién tiene de segundo, es cuando empieza ahí todo el viaje, ¿no? Tan bonito y tan interesante. ¿Y qué partes de tu personalidad te sirven más ahora mismo en tu trabajo con las personas? De mi personalidad, de la que voy trabajando, de la que... Vale. Mira, si algo siento con la parte que le agradezco, ¿no? A esa máscara que me puse, me creí, es que no tiro la toalla. Si hay algo que a mí me une, aparte, bueno, por supuesto, el apego del vínculo, pero yo, personas que me llegan con las dificultades que tengan, es que mi perseverancia está en decir,
no, que yo con esta persona camino y lo agarro de la mano y sea lo que sea. Y si son niños y niñas, colegio, salud mental, es como decir, no persevero tanto que creo que, bueno, a veces también tengo que aprender a poner límites, ¿no? Pero que en mi trabajo a mí eso me ayuda. Decir, yo cojo las personas que puedo coger, tampoco el tiempo me da a todo lo que me gustaría, ¿no? Toda la necesidad que me llega. Pero cuando me llegan, como además mi parte de conservación lo hago con mi familia. Entonces yo tengo a mi grupito de personas con las que trabajo a nivel individual y ahora los tengo en la cabeza y voy pensando y a lo mejor estoy viendo algo y digo, este libro le gusta y cuando llego a consultar le digo, mira, pues he visto esto y me acuerdo de ti. Y en esa parte sí veo que a mí esa parte me sirve muchísimo. Y después lo otro es que no descanso. Descanso, ahora consigo descansar un poco más. Pero yo esta parte centrifugadora, la dependencia que tengo al juicio de los demás, el aceptar que hay procesos psicológicos que son lentos, como son muchos procesos, y yo necesito que hay veces que me hagan el feedback para saber si lo hago bien, esas cosas ahí cuando me sale, que me sale muchas veces, lógicamente, decir, mamá, colócate otra vez, colócate otra vez, colócate otra vez, porque sí, porque también nos pasa muchísimo. Y también por la parte del 4, el de dónde vengo, ¿no? Como me manejo también en la dificultad, ¿no? O en la dificultad que yo he creído que tenía siempre, como yo vivía las cosas, pues empatizo bien, me acerco, entiendo. Entiendo también de dónde puede venir la gente, porque he tenido momentos de mi vida también de mucha oscuridad y ahí esa es la parte que le saco. Una cosa que vemos bastante en las 4 conservación, que principalmente suelen ser chicas, y que igual no se habla lo suficiente, por lo menos en lo que se suele ver escrito, es la cantidad de estudios reglados, no reglados, de todo tipo, que ya tenéis, los que tenéis en marcha y los que imaginariamente creéis que tenéis que tener. En este caso estamos hablando de educación musical, antropología con su doctorado. Después de que te conocimos, empezaste psicología, la terminaste, más allá de todo lo que iremos hablando, más alternativo, entre comillas. ¿Cómo ves este tema y cómo ves el tema de los estudios de psicología? Cuéntanos un poquito. Yo cuando hacemos trabajo en las formaciones que yo llevo, ¿no? De enagrama y veo, a veces cuando estoy supervisando los grupos de 4 y a lo mejor las estoy escuchando, que yo ya voy identificando, digo, esta se nota de conservación, cuando ya trabajamos por sus tipos y nos miramos como diciendo, qué cruz, o sea, qué cruz, es horroroso, porque además como creamos nuestra identidad tan centrada en el hacer, que por eso muchas veces se nos confunde con el 3 conservación, ¿no? Pero sin embargo, desde una carencia tan grande como la tenemos, yo una de las dificultades que tengo, y siempre me río cada vez cuando me presentan, imaginar un auditorio en cosas así grandes y empiezan a decir mi currículum y yo me pongo mala. O sea, empiezan, sí, porque Alma Serra o Almudena Serra es tal. Yo empiezo diciendo, por favor, que paren ya, que paren ya. De hecho, un mecanismo mío muy rápido, que ahora estoy aprendiendo a no hacerlo, es que le digo a la gente que no me presente. Si yo estoy a lo mejor en una conferencia o algo y por favor nos puedes enviar tu currículum, que vamos, le digo, mira, pero para mí decís solo que soy psicóloga y yo el resto me presento yo sola. Ya la aprovecho, pues digo que soy madre, que digo, pero claro, cuando la gente después lee mi currículum en mi página web, dice, Alma, por Dios, ¿cuántas cosas tiene? Y digo, sí, pero que no se note mucho. Que también esa falsa, esa parte de la falsedad, ¿no? Que también muchas veces nos mostramos. Pero sí, es tremendo, es continuo y ahora pienso en qué máster podría hacer, estoy con el doctorado, digo, venga, pues ya me queda con el doctorado y es una cruz horrorosa. Y otro campo en el que te expandes mucho y tienes muchísimo para compartir es el tema de los libros, que vemos que tienes un montón de libros de diferentes temáticas para diferentes públicos. Cuéntanos un poco de tu faceta de autora. Yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado escribir. Siempre. No fui consciente hasta ya más mayor. Pero desde pequeña yo tenía en mi comunión, mi tía me regaló un diario y tengo diarios de toda mi vida recogida. De pequeña recuerdo que mi abuelo falleció y mi madre está organizando el día del libro hace, pues no sé, pues en el 80 y algo, yo era muy pequeñita. Y participé con un cuento en el cole, siempre me ha gustado escribir. Yo creo que era como la necesidad de mi narrativa interna sacarla fuera, porque era como yo siempre he estado siempre mucho en el autoanálisis, en el verme, en el que... Tremendo. Y un día iba por Sevilla dando un paseo, iba con mi padre y la mujer de mi padre, y compré una librería que me gustaba mucho, un libro de niños, para niños de Luis Hay,
de Louise Hay, que yo creo que había fallecido hace poquito, y lo empecé a leer y me gustó, pero dije, uy, es un libro que yo me esperaba un poquito más, ¿no? Y dijo la mujer de mi padre, Ofelia, dice, lo que yo no entiendo con la cantidad de libros que lees, con la cantidad de trabajo que haces con los niños, cómo tú no creas tu propio cuento. Oye, hizo clic, de repente digo, uy, es verdad, qué cosa. Y empecé por el proceso más. Y ahí fue cuando hice un pellizco en la barriga, inspirada en mi trabajo con mi hermana, mi trabajo personal con mi hermana, ¿no? mi trabajo psicológico. Y a raíz de ahí es como que te vas enganchando, salen ideas, salen historias y ahí va saliendo un poco todo el trabajo. Que de hecho toda esta cosa del duelo, que empezó claro, con el fallecimiento cuando tú tenías De mi 21 hermana años Nerea. de tu Sí, hermana, totalmente. a día de hoy sigue muy presente en tu vida. ¿Cómo lo enfocas en tu trabajo personal? Sí, pues mira, yo siempre digo en la parte espiritual del trabajo psicológico que para mí es que es fundamental, fundamental, que para mí todo lo que me ha aportado el proceso MAR, mi trabajo con el duelo, es la integración. O sea, mi hermana, hay veces cuando estoy en el proceso MAR, ¿no? Y estamos agradecemos mucho a las personas que están aquí con nosotros haciendo el proceso, ¿no? Las personas que nos quedamos aquí vivas. Yo siempre digo, bueno, pues yo tengo que agradecerle a mi hermana y las miro y digo, tía, qué guay, o sea, qué de cosas bonitas me están mandando. Sabes que yo la tengo a día de hoy absolutamente integrada en mi vida, en mi proceso, y además me ayuda a valorar tanto el día a día, porque yo tiendo a desconectarme mucho el día a día. Tiendo mucho a estar en el pasado, en el futuro a lo mejor en algunas cosas un poquito menos, pero es el pasado lo tengo muy presente. Que ya me ayuda mucho a estar en el presente, ¿no? Y el duelo me ayuda mucho a estar en el presente, porque trabajo diariamente con duelo. Entonces, la única salida que yo le veo para no enloquecer de verdad con la parte de tener tan presente a la muerte es que pongo todo el centro en la vida. Y disfruto más que nunca, que es otra parte también que yo tengo trabajando mucho, ¿no? El disfrutar, el reírme, eso sí lo tengo que tener muy presente. Qué bueno. Sabemos que esta parte más espiritual tuya es muy importante para ti. Este era el ejemplo de ello, ¿no? Lo que has contado. ¿Nos puedes dar algunos tips cómo integrar más espiritualidad en nuestras vidas? Mira, estoy leyendo un libro que me encanta, me encanta. Lo que pasa es que el autor, yo estoy convencida que tiene que ser de la escuela de Claudio y ya tiene que estar muy cercano. Lo que pasa es que en el libro que me estoy leyendo, Sistema de Familia Interna, no dice nada, ¿vale? Es la sistémica, la psicología sistémica llevada al interior. Es como trabajar con nuestra familia interna, ¿no? Y el otro día decía que el self, lo que en psicología se le llama el self, que es como la parte más sana tuya, más íntegra, él decía que es la parte más conectada con Dios. Bueno, y Claudio lo dice muchas veces, ¿no? En toda la parte que Claudio se ha encargado de meter la religión, la espiritualidad, que me parece fundamental. Y él cuando el otro día leía, yo decía, es verdad, o sea, es que yo, la alma que es creyente, que le gusta el curso de milagros, que reza cuando tengo que rezar, o que medito, porque para mí es lo mismo, o es la parte más sana mía. En el proceso MAR siempre lo hacemos, en el proceso MAR, que es un trabajo de integración de parte dentro de un contexto también más espiritual, otra vez más cognitivo, es la parte que está más conectada a nuestro guía interior. Y es que yo no entiendo, no puedo entender ni la educación, ni la psicología, ni la medicina. No puedo entenderlo si castramos la parte espiritual, de verdad. De hecho, las investigaciones más bonitas que he visto con trauma, de personas con situaciones de trauma, conflicto armado, adversidad temprana horrorosa, abandono, habla que la figura de apego con mayúsculas más grande que puede tener una persona que ha vivido una situación de adversidad temprana horrorosa es Dios. Es como el incondicional, ¿no? Lo que pasa es que por la trayectoria histórica que hemos tenido siempre hemos puesto a Dios fuera y no nos damos cuenta que Dios está dentro. Y esa es la parte que a mí me conmueve y que a mí me da tranquilidad y que es mi propia fe y lo que a mí me tranquiliza, ¿no? Para poder trabajar también. Y dentro de esta visión tan holística que tienes de la vida, lo mismo combinas esta parte tan espiritual con una parte más fisiológica, por ejemplo, Con de la MDR. neurociencia. Cuéntanos un Totalmente. poquito cómo la neurociencia de repente entra en tu vida o la inteligencia emocional que tanto en Instagram, Sí, 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 con esos cojines fantásticos que nos enseñas. ¿verdad? Pues sí, a mí
entra, bueno, cuando estudio psicología, es verdad que entra toda la parte de la neurobiología, entiendo un montón de cosas, y después lo que es la ciencia, ¿no? Que yo, bueno, digo, bueno, la ciencia de 2 siglos que tenemos, pero vale, venga, lo compramos, incluso menos a nivel psicológico, muchísimo menos. Pero sí, sí es verdad que el cuerpo tiene muchas respuestas a las cosas que hacemos, ¿no? Y cuando lo vemos en bioenergética lo vemos, ¿no? En esa memoria inconsciente que se graba en el cuerpo, entonces la neurobiología me ha dado muchas explicaciones para entender cómo somos un sistema vivo y cómo somos un sistema vivo que se va compensando, pero también explica y se sigue investigando cómo es un sistema vivo en el sentido en el que también lo espiritual está presente. Y en el que también lo que pasa es que todavía la física cuántica está todavía por estudiar mucho, hay muchas cosas que hay que seguir poniéndole nombre, pero la medicina oriental, que tiene una trayectoria muchísimo más larga que la nuestra, sí contempla una parte de que debemos tenerlo en cuenta. Entonces a mí me abre campo a lo que es la intervención con el cuerpo, pero sigo manteniendo mi parte espiritual y sigo leyendo en neurobiología las consecuencias del trabajo espiritual. De hecho, trabajo con MDR, estoy habilitándome como sanitaria, pero siempre desde un concepto de la integralidad del ser humano, siempre, siempre, siempre. O por lo menos lo intento, claro. Qué bueno. Y esta alma tan activa y que ha hecho ya tanto, ¿qué planes tiene para más adelante? ¿Qué está en tu mente ahora? Aparte de descansar, bueno, la idea de descansar. A ver, yo tengo con mi marido, estamos yo quiero una autocaravana para irme a viajar por ahí y descansar un poquito, pero él tiene miedo de que yo convierta la autocaravana en otra cosa más en mi vida y que la diseñe por dentro, que es lo que me gusta y todas esas cosas. Pues así, a priori, mi plan en un futuro a medio plazo, que será el curso que viene, es descansar un poquito en la parte de la consulta a nivel psicológico y necesito escribir un poquito. Necesito escribir porque tengo mucha información, sobre todo en el ámbito educativo, que es el que a mí me gusta, porque creo que en psicología hay muchísima gente con una trayectoria, bueno, imaginaros, muchísimo más amplia que yo. Yo al final llevo lo que es estrictamente el mundo de la psicología occidental como la entendemos, de manual llevo 3, 4 años. Lo que pasa es que a nivel de trabajo terapéutico y de investigación llevo muchísimos años. Entonces yo desde el ámbito educativo lo que necesito es pararme a escribir. Quiero escribir sobre trastorno de conducta desde este enfoque que tenemos integral, quiero escribir sobre educación emocional también, sobre educación en general, me encantaría abordar el tema de la bioenergética en la escuela para entender también a los niños desde el cuerpo, y eso lo tengo ahí, a ver si lo consigo, pero bueno, lo tengo un poco como proyecto de vida a medio corto plazo. Y ya para ir terminando, cuéntanos un poquito más precisamente de esto de la bioenergética, cómo lo lleváis en vuestro trabajo en el cuerpo, cómo puede haber, siempre hablamos desde ahí, que una relación entre la bioenergética desde el carácter y las formas de ser del eneagrama, que a veces es muy clara, a veces no es tan clara. ¿Cómo ves todo este mundo? Sí, Que es muy interesante, o cómo el carácter masoquista, que normalmente se ubica en el eneatipo 9, también precisamente en el eneatipo 4 suele haber bastante eco. Cuéntanos un poquito. El masoquista oral sí también lo tenemos. Para mí, si el enagrama me sigue aportando y me aportará un sentido al trabajo que hago con la personalidad y a mi trabajo, por supuesto, personal, la bioenergética, cuando empecé a estudiarla con Carlos, Teresa y Carolina, fue como una guinda, decir, madre mía, pero sí es que además con todo el sentido de si el cuerpo es lo que tenemos, o sea, es lo que me conecta con todo, con la realidad, ¿cómo no voy a atender al cuerpo? Así que era como decir, madre mía, qué castración he tenido tan fuerte en este mundo patriarcal que tenemos, ¿no? tan severo, que me ha cortado la cabeza para abajo, estoy desconectada, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer el trabajo bioenergético, que yo me identificaba en su momento con el carácter masoquista, después ya he ido trabajándolo mucho, veo también que el oral contrafóbico también lo tengo un poco dentro, el esconder esa necesidad, esa demanda, también lo tenía. Yo lo he incorporado en el trabajo que hago yo como formadora en la terapia gestal, junto con mis compañeros y compañeras. La bioenergética es continuo, o sea, si el eneagrama está presente en los 3 años, la bioenergética está en los 3 años, desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que con contenidos diferentes para no asustar, ¿no? Al principio, con el trabajo con la voz y todo eso. Pero me parece importantísimo. Y hay un libro de Vania Reicher, ¿no? Vania, La infancia sagrada, que seguro lo tenéis por ahí seguramente. Vamos a casa.
Sí, lo Cuando hemos leído y hemos recomendado ¿A a que todos sí? O sea, es que nuestros amigos. cuando yo de repente empecé a leer y dije, Dios mío, si los maestros y maestras tuviésemos esta mirada desde el cuerpo en los niños y las niñas, yo me acuerdo de que Claudio en uno de los trabajos que hicimos ya en la parte educativa como docente decía, no sigáis alimentando el ego de cada eneatipo. Por favor, contrastad, darle otra cosa para que los que seamos creativos no anclemos en lo creativo, sacad otra parte, ayudarnos a dejar estar, ayudarnos a soltar, ayudarnos a salir al frente. Pues yo se lo veo también mucho desde la bioenergética, digo, madre mía, si es que muchas veces leyendo el lenguaje del cuerpo, viendo el lenguaje del cuerpo, sabemos también mucho cómo trabaja a nivel emocional y cómo los niños y niñas también, o los adolescentes, saben acompañarse. Entonces, para mí la bioenergética es fundamental. Lo tengo siempre aquí, digo, algo tengo que hacer yo para poder trabajar. Y lo hago cuando llevo grupos de niños en los campamentos, cuando empiezo enraizamiento, a trabajar con la voz. Digo, ellos no lo saben, pero yo estoy haciendo como yo bioenergética. Ya tenemos ganas de leer este libro que vas a A escribir. ver, a ver, a ver. A ver si después lo consigo en todo el orden de mi vida. Pues muchísimas gracias, Alma, por acompañarnos este ratito. Un placer saber más de ti todavía. Me alegro mucho. Y encontrarnos después de Verdad, tanto verdad. tiempo. Sí, sí. Bueno, Parece mentira, pero son como además las experiencias que vivimos fueron y son tan intensas, es como que no pasa el tiempo, ¿verdad? La sensación como que en la memoria se queda y asocia tanto determinadas caras a bienestar, que además yo me acuerdo, y siempre lo he dicho, que fue el año en el que os pedisteis matrimonio. Me acuerdo en ese SAT, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo más que estabais detrás mío, me acuerdo perfectamente. Y hay veces que digo, fíjate, que son 12 años aproximadamente, 11, 12 años. Así que nada, que me alegro un montón de verdad de ver estar con vosotros en este ratito, en este Haki Café. Pues sí, de hecho ese SAT concretamente, nosotros llevamos mucho tiempo de pareja, pero no íbamos con nuestras tesis doctorales. Y salimos con la idea, tiene que venir Bruno al mundo, pero ya. Sí. Me acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que Bruno tendrá, bueno, también, bueno, él nació después, ¿no? Bastante después que... En 2011, sí. Eso, sí. En un año, y ahí en este caso Ramón Resine estaba ahí con una figura Ay, Dios mío, mi omnipotente Ramón. y una Cada vez que me noche ahí con él acuerdo, trabajando increíble. sabéis que en el colegio de mis hijos era el colegio donde Ramón daba clases. Oh. Sí. Y yo cada vez que entro en el colegio de mis hijos, en infantil, hay un enneagrama enorme con la casa de Bernarda Alba. Entonces yo todos los días que entro en el colegio de mis hijos, lo primero que veo es un enneagrama enorme con la casa de Bernarda Alba con todos los personajes puestos en cada enatipo. Y Ramón ha sido uno prácticamente de los fundadores del colegio de mis hijos, del colegio Aljarafe. Queremos foto. Sí, lo mandaré. ¿Cuánto Os lo antes? mandaré con el enneagrama allí en infantil, fijaros qué fuerte, ¿eh? Qué maravilla. Es una maravilla. Bueno, Alma, a la que te descuides, te liaremos para ir por allá para hacer algún curso o alguna cosa, Por o sea que estás atenta. Muy bien. Pues nada, un besito muy fuerte y a la familia Satera también por allí y que muchas gracias por invitarme a tomar este cafelito con vosotros. Pues un abrazo. Gracias a ti. Y Gracias. si estáis viendo esta entrevista y no nos seguís en YouTube, ya estáis tardando en seguirnos, darle a la campanita y para cualquier duda o sugerencia, estamos siempre cerquita. Un abrazo. Chao, chao.